Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos de ejercicios del tema funciones polinómicas de segundo grado. Algunos ejercicios del formato que aparecen en los repartidos. Así que vamos a empezar a trabajar eso. Bueno, entonces, vamos a leer la letra primero del primer ejemplo. Dice: el siguiente gráfico corresponde a una función polinómica de segundo grado, cuya expresión analítica es, acá aparece la expresión analítica, ahí termina la consigna, y dice las preguntas ahora. Parte A. Este es el gráfico que menciona. Parte A, lo que nos pide es cuál es el signo de A. Parte B, hallar el valor del parámetro A. ¿Sí? Capaz que el término parámetro no es familiar para algunos de ustedes. Parámetro se le llama, o se le da el nombre parámetro, cuando una letra aparece representando un número, es decir, cumpliendo la función del número. Por ejemplo, acá el parámetro A, ¿sí?, que nombramos allí, cumple la función de ser el coeficiente principal, porque es A por X cuadrado. A es el coeficiente principal, ¿sí? Entonces, está representando al coeficiente principal, ¿sí? Pero no lo conocemos. Entonces, por eso nos pide hallar el parámetro A. Entonces, ¿con qué datos? Y bueno, el dato que nos da es que la función analítica de la función es esta, ¿sí? Está definida por el segundo grado, y este es el gráfico, ¿sí?, de la función. Entonces, en estas condiciones tenemos que contestar la pregunta A, que nos dice ¿cuál es el signo de A? O sea, ¿cuál es el signo del coeficiente principal? ¿Sí? Y después la parte B, ¿sí?, nos pide hallar el valor del parámetro A, usando que esta es la expresión analítica, ¿sí?, y este es el bosquejo del gráfico de la función f. Entonces, ahora vamos a borrar la letra y vamos a hacer las partes A y B. La vamos a discutir. El gráfico va a quedar dibujado ahí y lo vamos a pensar. Bueno, ahora vamos a empezar a responder la parte A del ejemplo. ¿Sí? Entonces, nos pide encontrar el signo o determinar cuál es el signo del parámetro A. Recordemos que A es el coeficiente principal. El coeficiente principal es el número que está multiplicando, ¿sí?, a la indeterminada de x cuadrado en el término de mayor grado. En este caso es A. ¿Sí? Este es el coeficiente en el término de grado 1, este es el coeficiente en el término. Entonces, tenemos que encontrar el signo de A. Ahora, lo que tenemos es la representación gráfica. Ahí uno tiene que recurrir inicialmente a ver qué relación hay entre la expresión analítica, ¿sí?, y el gráfico con los datos que tenemos. Vamos a ver qué datos tenemos del gráfico. Tenemos que, por ejemplo, acá hay un punto del gráfico que está identificado, ¿no?, que es uno de los pocos datos que hay. ¿Qué nos dice acá? Que la imagen de 2 es -3. ¿Sí? Y ese es un dato que siempre nos da un punto del gráfico. Cuando tenemos marcado un punto del gráfico, nos dice que en la función f, la imagen de 2 para el valor x2, la imagen de ese vale -3. ¿Sí? Es decir que, si hacemos f de 2, nos tiene que dar -3. Ese es uno de los datos que está ahí. ¿Qué otro dato? Y bueno, no aparece ningún otro número en los ejes marcados, ¿no? Es decir, la ordenada en el origen acá, por ejemplo, podemos deducir que es -7. ¿Sí? Obviamente porque tiene que ser coherente. Acuérdense que el término independiente, ¿sí?, que aparece acá es el valor de la ordenada en el origen. Entonces es -7. Pero ese es como un dato que tenemos ahí. Ahora, otra cosa que tenemos, ¿sí?, es que, por ejemplo, podemos ir sacando apuntes de datos, que la función f no tiene raíces. ¿Sí? Pero fíjense, el gráfico de la función f, ¿sí?, no tiene puntos en común con el eje X, es decir, no hay una intersección del gráfico con el eje X. Por lo tanto, ¿sí?, podemos concluir que la función que está de segundo grado no tiene raíces reales. ¿Está? ¿Está claro? Entonces, ¿qué otro dato podemos tener? Bueno, podemos tener la concavidad, por ejemplo. Recuerdan que dependiendo de
la posición que habíamos dicho del gráfico de la función f, ¿tá? Tiene concavidad positiva o negativa, ¿sí? En este caso, la función f tiene concavidad negativa, ¿tá? Entonces, ese es otro dato, ¿tá? Hasta ahí hay unos cuantos datos. Solo observando el gráfico podemos sacar ese dato. Ahora, ¿cuál de todos esos nos sirve para contestar la pregunta? La pregunta era, ¿cuál era el signo del parámetro A, que es el coeficiente principal? Bueno, eso, uno dominando el tema y los ejercicios que vimos anteriormente, pueden recordar que dijimos, nosotros dijimos, el signo del coeficiente principal, ¿sí?, está relacionado con la concavidad de la función. ¿De qué manera? Si el signo del coeficiente principal es positivo, la concavidad de la función es positiva, es decir, el gráfico de la función. ¿Ah? Si el signo del coeficiente principal es negativo, entonces la concavidad del gráfico de la función f sería negativa. Entonces el gráfico estaría en esta posición. En este caso, nosotros observando el gráfico de la función f, vemos que la concavidad es negativa. Por lo tanto, acá lo que tiene que pasar es que el signo de A debe ser negativo, ¿sí? Entonces, en la respuesta vamos a poner el signo de A es negativo. Porque, ¿no?, el signo de A es negativo, ¿no? Porque, y ahí ustedes van a poner la justificación, ¿no? Porque observando el gráfico podemos ver que la concavidad de la función f es negativa. Por lo tanto, el coeficiente principal tiene signo negativo. Y A es el coeficiente principal, ¿sí?, en la función f, ¿tá? Entonces, ahí queda ya la respuesta de la parte A. Queda solamente ver el signo usando este dato, ¿sí? Bueno, vamos a la parte B. La parte B nos pedía hallarla, es decir, tengo uno de los coeficientes, en este caso el coeficiente principal, que no lo conozco. ¿Cómo lo puedo hallar? ¿Sí? ¿Qué puedo usar? Y bueno, todos los datos que observamos acá. ¿Ah? Por ejemplo, vamos a repetir los datos. Los datos son la concavidad negativa, ¿sí?, ya lo usamos para la determinación de A. Ahora, no tiene raíces, ¿sí?, o sea que no hay ningún valor que yo le pueda poner a X para que la imagen sea 0. ¿Qué otro dato? Este que tenemos acá, que la imagen de 2 es más 3. Y otro dato que andaba a la vuelta que dijimos, pero no lo escribimos ahí, que la ordenada en el origen es menos 7. ¿Está? Incluso acá no estaba, pero ¿sí? Entonces, f de 0 es menos 7. ¿Está? Que está acá es coherente. Fíjense, si sustituyo f en perdón, si hallo la imagen de 0, ¿sí? Entonces usamos la expresión analítica que vale 0, me queda a por 0 a la 2, aunque no sepa quién es a, cuando hago a por 0 a la 2, me da 0, más 3 por 0, menos 7, ¿sí? Entonces, todo eso, toda esa cuenta me va a dar menos 7. ¿Por qué? Porque este me da por 0 a la 2, este 3 por 0, ¿sí?, menos 7, me va a quedar menos 7. Entonces, la ordenada del origen. Es decir, lo que vemos es que es coherente aquello con esto, pero no nos aporta nada para calcular el valor de A, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo podríamos hacer. Entonces, la ordenada del origen no nos va a ayudar a calcular el valor de A. Entonces, lo que vamos a hacer es usar este otro dato, ¿sí? Como tenemos la imagen de 2, la imagen de 2 es menos 3. ¿Qué significa eso? Lo que dijimos hoy, ¿no? Vamos a poner como f de 2 tiene que ser igual a menos 3, ¿sí? Porque es la relación que nos indica el gráfico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando hallamos la imagen de 2, nos tiene que dar menos 3. Si yo a x le doy el valor 2, me queda a por 2 a la 2, más 3 por 2, menos 5. Cuando hago esa cuenta, ¿sí?, me va a tener que dar menos 3, porque la imagen ya sabemos que es menos 3. ¿Por qué sabemos esto? Porque el gráfico es así. El gráfico que tenemos acá
corresponde a esa función, y acá me dice que la imagen de 2 es más 3, entonces en la expresión analítica, si yo sustituyo la x por menos 2, cuando haga las cuentas para calcular la imagen, me va a tener que dar menos 3 sí o sí, no hay otra opción. ¿Ah? Entonces, vamos a hacer eso que dijimos recién, vamos a hacer. Cuando vamos a calcular f de 2, lo que tenemos que hacer es sustituir x por 2. A por 2 a la 2, A por 2 a la 2, ¿sí? Más 3 por 2, y menos 7. ¿Está? Y eso sabemos que tiene que ser igual a menos 3. ¿Sí? Porque la imagen de 2 es menos 3. ¿Ah? Ahora, vamos a borrar esta parte acá, ya sabemos que es f de 2, ¿no? Entonces, ¿qué puedo observando esto? Primero, antes de empezar a hacer cuentas, ¿sí? Apurado, vamos a observar eso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Acá hay un planteo en el cual hay una igualdad, ¿sí? En todo este renglón, en esta igualdad, hay una incógnita, que es A. A no lo conozco, y me gustaría conocerlo, que ese es nuestro objetivo. Entonces, ¿qué pasa? A es nuestra incógnita. Cuando tengo una igualdad y tengo una incógnita, tengo una ecuación, ¿sí? En una incógnita. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a tratar de resolver esta ecuación. El primer paso es tratar de hacer algunas cuentas que podamos hacer para que nos quede más sencillo visualmente. ¿Tá? Entonces, vamos a hacer 2 a la 2 es 4. ¿Sí? Entonces, el primer término, 2 a la 2 es 4, me queda 4 por A. Acuérdense que primero, en un planteo de cuenta, ¿no? Un planteo, uno hace primero lo que está entre paréntesis, después hace las multiplicaciones y divisiones, y después hace las sumas y restas. Ese es el orden que hay que respetar. Más, ¿sí? El otro término es 3 por 2. Vamos a poner que es 6. ¿Sí? Y menos 7. ¿Ah? Igual a menos 3. Entonces, ahí ya está. Ven que queda más sencillo de observar que el anterior, ¿no? Ya hemos hecho alguna cuenta. ¿Qué más puedo hacer? Y bueno, 4A más 6 no se puede hacer esa suma, porque 4A tiene parte literal 4, perdón, parte literal A, ¿sí? Que es la incógnita, y 6 no tiene A. Entonces no se puede sumar, no son semejantes. Si puedo sumar 6 menos 7, ¿sí? ¿Cuánto me da? Me queda 4A, 6 menos 7, menos 1, igual 3. Igual menos 3, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más hacer? Y bueno, pues agarrar y ustedes estarán pensando en decir, bueno, vamos a despejar el A, si es una ecuación de primer grado. Vamos a hacer eso. 4A es igual a, y acá queda menos 3, más 1. ¿Ah? ¿Cuánto es eso? 4A es igual a, menos 3 más 1 es menos 2. ¿Sí? Entonces, 4A es igual a menos 2. Voy a seguir. ¿No? 4A es igual a menos 2. Y para despejar la incógnita, A es igual a menos 2 dividido 4. 4 está multiplicando la incógnita, cuando transpongo, vas haciendo la operación inversa, que es dividiendo. ¿Ah? A es igual a menos 2 sobre 4, ¿sí? Cuando hago menos 2 sobre 4, si lo simplificamos, ¿sí? Cuando dividimos el numerador y el denominador por un mismo número, que en este caso puede ser 2, ¿tá? Para simplificar, nos queda menos 1. ¿tá? O si a alguno directamente le queda mucho más fácil ver si esta fracción tiene un decimal exacto asociado, puedo hacer la división menos 2 sobre 4 y nos da menos 0,5. ¿Ah? ¿Sí? A estos efectos no hay gran diferencia, siempre y cuando el decimal asociado, ¿sí? A una fracción sea exacto. ¿tá? Y cuando no es exacto, nos conviene dejar la fracción y trabajar con ella. Entonces, A, en este caso, aquí encontramos su valor, y es menos 0,5. ¿Sí? ¿Qué significa? Ya hicimos el ejercicio.
Entonces, la función f, ¿ah?, que estábamos trabajando nosotros, tiene expresión analítica f de x igual menos 0,5, vamos a verlo más arriba, perdón. La función f que estábamos trabajando tiene expresión analítica f de x igual menos 0,5 x a la 2 menos 0,5 x a la 2 más 3x menos 7. Esta es la expresión analítica de la función. ¿Sí? Cuando nosotros hallamos el valor de a, significa que ya conocemos toda la expresión. ¿Sí? Y ahora, para que esto me sirve, por ejemplo, si no conocía la expresión, ahora para cualquier valor de x, si quisiéramos, podríamos darse más, porque ya tenemos completa la expresión analítica. ¿Sí? Y en eso consiste este ejercicio. Cuando tengo un parámetro en la expresión analítica, puedo buscar algún dato del gráfico, ¿sí?, para poder calcularlo. En este caso, el dato que usamos es que menos 2 tiene como imagen en la función, perdón, que 2 tiene como imagen en la función el valor menos 3. ¿Está? Y ahí terminaría el primer ejemplo.